En el mundo existen muchos tipos de aparatos electrónicos y cada uno de ellos puede fallar. Sin embargo, la vida de un aparato no siempre termina ahí. El propietario decide si darle una segunda vida o no. Y ante una decisión afirmativa, las siguientes manos en parar serían justamente las de un técnico. Pero un técnico enfrenta diferentes obstáculos y procedimientos según el tipo de equipo, y de eso se trata este material, dirigido a aficionados y a personas que solo quieren entretenerse o informarse. Este es un top de algunos de los tipos de aparatos más difíciles de reparar. Se valoran aspectos como disponibilidad de piezas, dificultades, obstáculos y medios necesarios, y si es indispensable o valor sentimental. Celulares. Son dispositivos muy indispensables actualmente debido a su versatilidad. Cada cierto tiempo las marcas los van actualizando añadiendo novedades, lo cual mucha gente compra nuevos dispositivos por eso. Sin embargo, hay excepciones que llevan al propietario a acudir con el técnico. Los técnicos se enfrentan con los siguientes. Diseño compacto. Los fabricantes diseñan los teléfonos para que sean los más delgados y ligeros posible, lo que a menudo significa que los componentes están muy compactados y difíciles de acceder. Usan adhesivos fuertes para unir las pantallas y otros componentes, lo que dificulta la apertura sin dañar las piezas. Componentes integrados en una sola placa del circuito, lo que hace que sea complicado sustituir solo una parte sin cambiar toda la placa. Falta de piezas. No siempre es fácil encontrar piezas originales o compatibles, ya que muchos fabricantes no las venden al público. Sin embargo, todo esto no acaba acá, porque hay procedimientos interesantes que exigen habilidades muy precisas, como los métodos para unir placas que han sido partidas en dos, y el drill CPU, el cual es un método para perforar o lijar CPUs y chips para acceder a ciertos contactos, con el fin de conectar dispositivos para desbloquear teléfonos. Un movimiento en falso puede dejar inutilizable un chip o dispositivo. Si has hecho estos dos métodos mencionados, tienes 10 de 10. Impresoras. Son equipos que se usan mucho, ya sean por estudiantes o trabajadores de oficina, lo que los vuelve muy indispensables, y cuando fallan, muchos no dudan en enviarlo al técnico. Las impresoras pueden ser difíciles de reparar por varios motivos, de los cuales los técnicos nuevos deben prepararse a encararlos. Complejidad de diseño. Incorporan múltiples componentes como cabezales de impresión, mecanismos, motores y circuitos electrónicos. Esto puede dificultar la identificación y solución de problemas. Uso de piezas específicas, diseñadas para cierto modelo, lo que puede hacer que sea difícil encontrar sustitutos compatibles. Falta de documentación que a veces los fabricantes no proporcionan, por ejemplo, manuales de servicios detallados o diagramas de despiece, lo que dificulta a los técnicos entender cómo desmontar y trabajar con el dispositivo. Adhesivos y ensamblaje. Al igual que con los teléfonos celulares, algunas impresoras utilizan adhesivos fuertes para unir componentes, lo que puede complicar el proceso de apertura. Costosas de mantener. En muchos casos, el costo de trabajo puede ser casi tan alto como comprar una nueva, lo que lleva a muchos usuarios a optar por comprar uno nuevo. Obsolescencia programada. Algunos fabricantes diseñan sus productos con una vida útil limitada, o hacen difíciles su servicio para fomentar la compra de nuevos modelos, aunque muchos técnicos se animan a alargar la vida útil lo más que puedan. Problemas comunes. Muchos problemas en las impresoras son causados por atascos de papel o problemas con los cartuchos de tinta, que pueden parecer simples, pero a veces la solución puede ser más difícil de lo que aparenta. Por estos motivos, las impresoras tienen fama de ser difíciles en el taller. Se necesita tener mucha pasión y ganas de aprender para que este trabajo sea agradable. Si se te da bien trabajar con impresoras, tienes mis dieces. Televisores CRT. Aunque considerados obsoletos y en desuso gracias a los televisores de tecnología LCD y similares, aún hay usuarios que siguen usándolos, ya sean personas no muy adineradas o aficionados a videojuegos antiguos. La electrónica de televisores CRT es súper compleja, aunque también tienen componentes fáciles de manipular gracias a su tamaño, aunque hay excepciones.
Al contrario de los componentes de montaje superficial que para muchos técnicos ocupan usar pinzas. En este mundo no hay mucho lugar para un cambiapiezas, porque encontrar fallas no siempre es ubicar componentes que se ven mal, entre comillas. Es necesario tener conocimientos técnicos acerca del funcionamiento de este tipo de equipos. Fundamentos como deflexión horizontal, deflexión vertical, el circuito jungla, funcionamiento del flyback, fuentes de poder, sección de audio, circuitos de amplificación, protecciones, etc. Es decir, conocer la lógica del funcionamiento de estos equipos para que el sentido común guíe a la pista de dónde se ubica la falla. Sin embargo, la cosa no acaba acá, porque muchas piezas ya se dejaron de fabricar y son difíciles de conseguir, a menos que se extraiga de otro equipo donante. Procedimientos para encontrar fallas son variados. A veces no basta solo de usar multímetro y medir componentes o voltajes. También el uso de otros dispositivos para comprobar secciones y hasta el uso de una bombilla conectada en serie en la alimentación del equipo con el fin de prevenir mayores daños en caso de cortocircuito. A veces se necesita de soluciones ingeniosas para salir de una falla, como por ejemplo cambiar la pantalla por otra de un televisor de otra marca y modelo con tal que las características lo permitan. Uno de los motivos del cambio se debe a que al ser muy viejos, por ejemplo 20 años, se desgastan. Hay un video sobre este tema que puedes echar un vistazo. Si eres alguien que a día de hoy sigue trabajando con televisores CRT, tienes mis dieces y hágalo saber en comentarios. Tarjetas madre y gráficas. Estas placas electrónicas pueden ser un desafío a la hora de encontrar fallas debido a que nada más tenga un síntoma aparentemente simple. Puede ser un dolor de cabeza para un técnico, incluso si es experimentado. Existen fallas tan extrañas que ni siquiera Internet puede dar una pista medianamente acertada. La teoría del funcionamiento de una tarjeta madre es tan compleja como conocer de memoria el universo, aunque no es imposible tener conocimientos avanzados sobre esto, no sin antes conocimientos avanzados en electrónica. Varios de los procedimientos típicos para localizar fallas consisten en encontrar cortocircuitos, en especial componentes que levantan mucha temperatura, condensadores fuera de valor, pistas abiertas, etc. Sin embargo, es verdad que cuando una tarjeta madre se daña, es muy común que sean cambiados por una nueva. Aunque hay casos en donde vale la pena hacerle servicio, en especial si son tarjetas madre de laptops o equipos muy concretos, ya que suelen tener diseños únicos y no suelen venderse nuevos a menos que sean sacados de otro equipo igual o alguno genérico. En las tarjetas gráficas es más o menos el mismo caso, en especial si son de gama media o alta, las que valen la pena solucionar. Entre los desafíos más destacados son los cambios de chipset, GPU, los cuales se necesita equipo especial, y secciones de placas que han sido quemadas por cortocircuito. Se necesita mucha precisión para solucionar esto último. Si eres de los que supera estos desafíos, tienes mis dieces. Televisores de plasma, considerado una de las peores pesadillas de muchos técnicos. También considerado obsoleto, aunque para muchos vale la pena seguir usando uno de estos. Al contrario de los televisores LCD, en donde tienen una cierta cantidad de placas electrónicas, como fuente de poder, placa principal y panel, las de plasma tienen muchas más placas que lo acompañan. Se necesita conocer la lógica del funcionamiento de este tipo de televisores, como el de las placas YESUS, ZSUS y todo lo que tenga para encontrar la falla y medir sus componentes para comprobar su estado. Sin embargo, entre los síntomas comunes está la falta de imagen, aún con presencia de audio. La falla suele estar asociada a los IGBT, transistores bipolares de puerta aislada, y las placas YESUS junto con ZSUS. A veces basta con que una de esas placas falle como para que falle también la otra. Por lo general, la falla común suele ser IGBTs en corto y encima varios. Y no es suficiente sustituir justo esos, ya que también hay que comprobar el estado de los componentes asociados hasta el oscilador. Basta con que uno de ellos esté dañado como para que se dañen los IGBT nuevos, lo que se traduce a dinero llevado a la basura. Por eso es el temor de muchos técnicos cuando no están seguros o no aplican estrategias que impidan que se dañen los componentes nuevos.
Sin embargo, la cosa no acaba acá, porque se venden muchos IGBT falsificados o defectuosos. El técnico tiene que valerse de intuición y habilidades para encarar este tipo de problemas, hasta el uso de instrumentos fundamentales para medir IGBTs, entre los cuales están probadores de transistores. Este permite comprobar si lo que estás midiendo es en verdad un IGBT o un transistor disfrazado. Y otro probador que comprueba con mayor voltaje si ese IGBT es capaz de soportarlo o hasta dónde maneja. Los IGBT piratas no soportan cierta capacidad y se dañan de inmediato en el televisor. La idea es que soporten 300 voltios o más. Estas placas suelen estar conectadas entre sí junto con la fuente de poder y placa principal para su funcionamiento. Si has encarado este tipo de fallas y has tenido un buen final, tienes mis 10 y hágalo saber en comentarios tu experiencia. Este punto se encuentra en esta posición porque toca encarar posibles componentes falsificados, comprobar el estado de otros componentes para prevenir que los nuevos transistores se dañen. De hecho, algunos técnicos lo consideran desechables para no hacerles servicio. Computadoras de automóvil, conocidas como unidades de control de motor o ECU, son aparatos fundamentales para el funcionamiento del vehículo. Basta con que no funcione como para que el vehículo no encienda para moverse. Suelen ser módulos costosos o difíciles de conseguir y muchos propietarios no se sienten dispuestos a comprar nuevos, pero desean que sus vehículos vuelvan a funcionar, motivo por el cual acuden al técnico para una segunda opción: hacer funcionar el ECU que tiene el vehículo a cambio de pagar un precio menor, aunque en algunos casos es lo contrario y toca cambiar por uno nuevo. También puede aplicar otros módulos de control que pueden ser difíciles de tratar. Las fallas comunes en ECUs suelen ser contactos defectuosos, soldaduras defectuosas, componentes dañados por sobrecarga eléctrica, daños por humedad y por calor excesivo. Un técnico en electrónica avanzado puede encarar todo eso sin problemas, pero cuando involucran chips, programación y sensores, el panorama cambia. Los técnicos enfrentan siguientes obstáculos: complejidad del sistema. Los sistemas electrónicos en automóviles modernos son extremadamente complejos. Las ECUs gestionan múltiples funciones desde la inyección de combustible hasta el control de la transmisión y los sistemas de seguridad. Esta complejidad hace que el diagnóstico sea más desafiante. La tecnología avanzada que usan los automóviles, como microcontroladores, sensores, muchos sensores y actuadores, se necesita conocimientos especializados para entender su funcionamiento. Falta de documentación técnica sobre las ECUs y sus interconexiones puede ser limitada o difícil de obtener. Sin manuales o esquemas eléctricos adecuados es complicado diagnosticar problemas. Interdependencia de sistemas. Los diferentes ECUs en un automóvil están interconectados y dependen de otras partes para funcionar. Un problema en una ECU puede afectar a otras, lo que complica aún más el diagnóstico. Componentes especializados. Muchas veces los ECUs contienen componentes específicos que no se consiguen o se necesitan medios especiales para su manipulación. Esto incluye circuitos integrados y chips programables. Diagnóstico eléctrico. Se necesitan instrumentos de diagnóstico electrónico avanzados para leer códigos y datos. No todos los talleres tienen acceso a eso o el conocimiento necesario para interpretarlos, de los cuales estos son algunos. Escáner de diagnóstico OBD2, dispositivo esencial que permite a los técnicos leer códigos almacenados en la ECU del vehículo. Los escáneres OBD2 pueden proporcionar información sobre el estado de los sistemas de motor y ciertos componentes que lo vinculan. Osciloscopio automotriz. Permite a los técnicos visualizar señales eléctricas. Permite analizar la forma de onda de sensores y actuadores. Ayuda a diagnosticar problemas que no se pueden detectar solo con un escáner. Probadores de sensores. Existen dispositivos específicos diseñados para probar diferentes tipos de sensores, como sensores de oxígeno, temperatura, presión, etc., para asegurarse de que estén funcionando debidamente. Basta con que un sensor dé lecturas falsas como para que el ECU funcione mal. Banco de pruebas. Este punto es muy interesante. Puede ser útil tener un banco de pruebas donde se pueda simular el funcionamiento del vehículo y probar las ECU en un entorno controlado.
en especial con EQs más complejas. Hay técnicos que arman uno casero desde cero. También existen dispositivos que cumplen casi la misma función. El uso de ambos tiene sus ventajas y desventajas. Si trabajas con EQs, tienes 10 de 10. Este punto se encuentra en este top debido a los procedimientos y medios necesarios que no cualquier técnico en electrónica puede hacer si no los tiene. Estos aparatos suelen ser de gran importancia para los dueños de sus vehículos y por ese motivo ellos se encuentran dispuestos a acudir al técnico a pesar del costo e incluso aún más que con los otros aparatos anteriores mencionados. Sin embargo, existe la opción de comprar nuevo, aunque sea muy costoso. Amplificador de audio vintage. Son equipos cuya función es la de amplificar una señal de audio. Forman parte de un equipo musical o de sonido. Existen los amplificadores modernos que cumplen con un mínimo de calidad, pero los vintage o antiguos son un mundo aparte, porque algunos son considerados de alta fidelidad. Superan en calidad a los modernos o tienen un valor sentimental para sus propietarios. También por su estética y valor histórico. Por eso suelen ser enviados al técnico para su mantenimiento y solución de problemas, aunque a veces con expectativas muy altas en cuanto a calidad de servicio. El técnico suele enfrentarse a los siguientes obstáculos. Mucha suciedad por la edad, teniendo en cuenta que son aparatos de los años 70, 80 y uno que otro de los 90. Como la acumulación de polvo, mugre, en el peor de los casos cucarachas o cualquier otra alimaña muerta dentro. Componentes desgastados por la edad, como mecanismos u otras partes. Componentes descontinuados. Al ser equipos antiguos, muchas de sus piezas se dejaron de fabricar, aunque se aplican otras opciones como sustitutos funcionales o estrategias para no tener que ocupar la pieza nueva. A pesar de que ciertos componentes se dejaron de fabricar, como en el caso de algunos transistores y circuitos integrados, si hay suerte es posible conseguirlos por internet o algún vendedor con stock viejo. Sin embargo, hay muchos componentes falsificados o genéricos y de mala calidad que no cumplen suficiente expectativa, como válvulas, tubos, condensadores y transistores, lo que complica salir de un equipo con fallas. Sin embargo, esto empeora más dependiendo del país, ya que también sucede que no se consiga ninguna pieza original ni otra que sirva. Muchos de estos aparatos suelen tener las placas apiladas en un orden que complican mucho cambiar un componente, lo que lleva a despiezar todo el aparato para su mantenimiento o cambiar solo una pieza. La falta de manual de servicio para ciertas marcas complica el procedimiento. Al igual que en el caso de televisores CRT, se necesita conocimientos especializados para llevar a cabo su mantenimiento. Básicamente conocimientos técnicos acerca del funcionamiento, como fuente de poder, etapa preamplificadora, ecualizador, si es que tiene, etapa amplificadora y sus circuitos que lo conforman. Tienen fallas comunes así como también fallas muy extrañas que pueden ser un quebradero de cabeza aún para técnicos avanzados. Por ejemplo, fallas causadas por transistores con fugas y en algunos casos transistores que tienen fallas aunque midan bien y no tienen fugas por la edad. Etapas amplificadoras que aunque la falla sea solo los transistores, si no se consiguen originales no dejaría conforme ni al mismo técnico. Después de cambiar componentes, toca comprobar el estado de la onda de audio en la salida. Y si esta es deforme, el trabajo continúa hasta solucionar esta falla. Y a veces es un quebradero de cabeza. Algunos técnicos le cambian la placa amplificadora por una moderna, pero algunos aficionados lo consideran blasfemo porque asumen que su sonido no es igual al de antes. Y muchas veces el sonido original es justamente lo que busca el propietario. Este punto se encuentra en esta posición del top debido a las dificultades de conseguir sus piezas en algunos casos, sumado al valor emocional que suelen tener, y no son fácilmente sustituibles por un amplificador de audio moderno. Por eso es un trabajo que vale la pena en muchos casos. Lo mismo aplica para algunos tocacintas y tornamesas, ya que a veces además de hacerlos funcionar, toca calibrarlos y a veces es la parte más difícil si no se tiene documentación. Si eres alguien que trabaja con amplificadores, tienes mis dieces.
Cabe mencionar que todas estas dificultades y obstáculos mencionados no son con intención para desanimar a posibles aspirantes. De hecho, todo esto es superable según lo que tengas y en especial si eres optimista. El orden de los puntos mencionados en este video varía según el punto de vista de un técnico y puede haber un tipo de aparato más o uno menos. En tu caso, ¿cómo definirías el orden? Déjalo saber en comentarios o incluso tu top de aparatos más difíciles según tu experiencia. Eso es todo por hoy. Suerte y éxitos en sus proyectos.